Extremos condicionados de funciones de varias variables es el tema de hoy. En primera medida vamos a definir lo que es un extremo condicionado, extremo local condicionado de una función de varias variables. En principio, supongamos que en el espacio tridimensional ubicamos la gráfica de una función de dos variables. Supongamos que esta es la gráfica en donde z es igual a f de xy. Según habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Gráficamente podríamos decir, bueno, que en este punto de coordenadas x, y la función presentaba un extremo local, particularmente según se ve en este gráfico, habría un mínimo local, ya que en los alrededores de ese punto la función tomaba siempre valores más grandes que el valor de la función en el punto en donde tenía ese mínimo local. Ahora, supongamos que tomamos una curva tomamos una curva en el plano XY y supongamos que esa curva no es más ni menos que el conjunto de nivel 0 de una función de dos variables. Recuerden que si tengo una función de dos variables, por ejemplo g, que depende de x y de y, entonces una curva de nivel o conjunto de nivel de la función g estará incluida en el dominio de la función f, o sea, está acá en el plano XY. Entonces, si nosotros evaluamos la función solamente en los puntos de la curva, ¿sí? Pongámosle que las alturas que vamos a obtener son estas que están acá sobre la superficie gráfica de la función. Repito, si nosotros evaluamos la función f de xy exclusivamente en los puntos que pertenecen a esta curva verde, o sea que se encuentran en el conjunto de nivel 0 de la función g, entonces las imágenes para todos los puntos que están en la curva verde, las imágenes según la función f me caerán sobre la gráfica de f, pero y los represento con esta curva verde. Como se ve acá, si solamente evaluamos la función f en los puntos de la curva, en este punto que tenemos acá, lo voy a marcar en rojo, para este punto de la curva verde, o sea, el conjunto de nivel 0 de g, la función f va a presentar un mínimo local, pero con la restricción de que x e y pertenezcan exclusivamente a la curva verde. O sea, la idea ¿cuál es? Que si nosotros tomamos un entorno radial de este punto, en donde tenemos el mínimo local, y evaluamos la función f exclusivamente en los puntos de la curva verde, pero dentro de ese entorno radial, entonces vamos a tener estas imágenes de la función. Y como se ve, la función f presenta un mínimo local sobre los puntos del conjunto de nivel 0G. A este tipo de extremos de la función f, pero imponiéndole restricciones a los valores que pueden tomar x e y, es lo que vamos a indicar o definimos como extremo local condicionado, o extremo ligado también se le llama, pues está ligado a un conjunto de nivel de una función de dos variables. Bien, entonces decíamos, si a la función f, esta función f de dos variables, cuya gráfica es esta superficie,
no le imponemos ninguna restricción a los valores que pueden tomar x y, vemos que en este punto azul la función presenta un mínimo local. En cambio, si imponemos la restricción de que x e y solamente pueden tomar valores sobre un conjunto de nivel de una función de dos variables, entonces aquí en el punto rojo la función f tendrá un mínimo local, pero restringiendo los valores de x e y a que pertenezcan al conjunto de nivel 0 de la función g. Bueno, así como uno define mínimo local condicionado, puede definir un máximo local condicionado con el mismo criterio. Esta es la idea de lo que representa un extremo local máximo o mínimo condicionado por un conjunto de nivel de una función. Profe, una consulta. Sí. G vendría a ser la recta, la curva verde, ¿no? Y su imagen es... No, el conjunto de nivel 0 de la función g, ¿sí?, es la curva verde. Porque g también es, fíjense que es una función de dos variables. Por eso tomo el conjunto de nivel 0, que es un subconjunto del dominio de la función g, o sea que va a estar en el plano xy. Y pido que se encuentre dentro del dominio de f, así yo puedo evaluar sobre toda la curva verde, pueda evaluar a la función f. Gracias, profe. Nada. Veamos un ejemplo. Tengo esta función de dos variables, x cuadrado más y cuadrado, y queremos probar que esta función tiene un mínimo local condicionado por la ecuación y cuadrado igual a x menos 1 en el punto de coordenadas 1, 0. Entonces, primero de todo, vamos a definir la función g, cuyo conjunto de nivel corresponde a los puntos que satisfacen esta ecuación. Por ejemplo, y cuadrado menos x más 1, fíjense que si tomamos esta función de dos variables, el conjunto de nivel 0 de la función g va a corresponder a los puntos de coordenadas x y, que hace que la función valga 0. O sea, y cuadrado menos x más 1 es igual a 0. Este sería los puntos que satisfacen esta ecuación son los que pertenecen al conjunto de nivel 0. O si quieren, lo mismo, y cuadrado igual a x menos 1, que es los puntos que satisfacen esta ecuación. O sea, y cuadrado igual a x menos 1 es la ecuación de una parábola en el plano xy. ¿Bien? Si represento el plano xy, y cuadrado igual a x menos 1 es una parábola con simetría en el eje x que corta en x igual 1 al eje x, ¿no? Cuando x vale 1 y vale 0. Ahora, si nosotros evaluamos la función en cualquier valor xy, no hay duda de que en el 0, 0 esta función tendrá un mínimo local. Es más, ¿sí? Es un mínimo local, o sea, porque la función en 0, 0 vale 0 y nunca va a tomar un valor menor. Por lo menos alrededor de ese punto, bueno, en realidad en ningún lugar. Ahora, me piden que evalúe o que demuestre que esta función x cuadrado más y cuadrado tiene un mínimo local en el punto de coordenadas 1, 0 y restringido a darle la posibilidad exclusivamente a que x e y solamente tomen valores sobre esta parábola. Bien. Entonces, voy a hacer lo siguiente. En el conjunto de nivel 0 de G, en el conjunto de nivel 0, vamos a despejar x. X es igual a y cuadrado más 1. Y lo que quiero hacer es reemplazar este valor de x dentro de la función.
Entonces, para poder reemplazar x dentro de la función, tengo que tener x cuadrado, que es igual a y cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, y cuarta más 2 veces y cuadrado más 1. Desarrollo ese binomio al cuadrado. Ahora, si reemplazo en f de xy, ¿qué obtenemos? O sea, f de, en vez de poner, voy a reemplazar a x en términos de y, o sea que nos queda x cuadrado, o sea, y cuarta más 2y cuadrado más 1 más y al cuadrado. ¿Se entendió? Lo que hice fue, repito, reemplazar x, expresarla en términos de y. O sea que lo que obtuve es una función de la variable y. Podríamos denominarla h de y. Obtuve una función que depende exclusivamente de y. No me quedó claro el último paso. Acá lo que hice fue, si expreso x en términos de y, dijimos que yo quiero evaluar la función f, no en cualquier valor de xy, sino en puntos que pertenecen a esta parábola exclusivamente. Entonces, sobre esta parábola, despejo el valor de x. Como se ve, x es igual a y cuadrado más 1. Y x al cuadrado, bueno, es esto, y cuarta más 2y cuadrado más 1. Ahora, si reemplazamos el valor dentro de la función f, reemplazamos a x en términos de y, ¿bien? Como x cuadrado es y cuarta más 2y cuadrado más 1, donde dice acá x cuadrado, pongo y cuarta más 2y cuadrado más 1. Y tengo que sumar y cuadrado, o sea que sumo y cuadrado. Esto que está acá es f de xy. Ahí va, ahora sí, gracias. ¿Sí? Bien. O sea, todo esto que quedó vuelvo a escribirlo acá, quedó como una expresión de la variable y, que es y cuarta más 3y cuadrado más 1. O sea, repito, la función f evaluada solamente en puntos de esta parábola tomará valores que dependen de la variable y. Para saber si esta función que depende de la variable y, que no, repito, son los valores que toma f en los puntos de la parábola, si esta función presenta un extremo, lo que puedo hacer es fijarme en donde la derivada se anula. ¿Está bien? O sea, igualando a 0 la derivada. O sea que esto queda y, que lo puedo sacar factor común, de 4y cuadrado más 6. Esto es igual a 0, o sea que una posibilidad es que y valga 0. Y todo lo que está dentro del paréntesis, nunca, al ser y cuadrado siempre mayor o igual a 0, por 4 más 6 siempre va a ser distinto de 0. Entonces, y es igual a 0. Para saber si la función presenta un máximo o un mínimo, voy a evaluar la derivada segunda, que es 12y al cuadrado más 6. Y si esa derivada segunda la evalúo en 0, nos queda 6, que es un valor mayor que 0, por lo tanto, h tiene un mínimo local en y igual a 0. ¿Están de acuerdo? Esto es de análisis 1, análisis de una función de una variable. ¿Cómo la función evaluada en los puntos xy, pero que son exclusivamente los de la parábola,
es igual a h de i, entonces h tiene, perdón, h no, f tiene un mínimo local condicionado, tengo que correr esto, condicionado por el conjunto de nivel 0, o sea, y cuadrado igual x menos 1, en el punto 1 en x, 0 en y. Bien, o sea, porque acá sobre esta parábola, cuando y vale 0, x tiene que valer sí o sí 1. No hay otra posibilidad. ¿Se entendió? Una consulta. Sí. ¿Podría haber en vez de puesto x igual y cuadrado más 1, trabajar diciendo que y cuadrado es igual a x menos 1 y reemplazar? Muy buena pregunta. Observación. Dijimos que nosotros estábamos analizando la presencia de extremos de la función x cuadrado más y al cuadrado con la restricción y cuadrado igual x menos 1. ¿Bien? Si nosotros hacíamos el reemplazo f de x y lo reemplazo en términos de x, entonces era x cuadrado, e y cuadrado me decían lo reemplazamos por x menos 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Esta expresión que quedó acá es una función que depende de x. Sigo la misma lógica que hice antes. Entonces voy a analizar la presencia de extremos en la función extremo local de la función h para poder comprobar si la función f tiene extremos. Entonces voy a calcular h', que es 2x más 1, igual a 0 para saber dónde hay un punto crítico. Significa que x ¿cuánto vale? Menos un medio. Menos un medio. Perfecto. Y h segunda de x es 2, que es mayor a 0. Por lo tanto, ¿qué significa? Que h Es un mínimo. tiene un mínimo local ¿en qué punto? Sería en x igual a menos un medio. ¿Y ahí cuánto vale? Bueno, tendría que despejar de acá. Y cuadrado igual a, reemplazo la x, no, porque tiene que ser un punto de la parábola. Menos un medio, menos 1. O sea que y cuadrado es igual a menos 3 medios. No puede ser, ¿no? Y estamos en el horno acá. Es más, ¿por qué estamos en el horno? Dijimos que la parábola era esta, ¿no? Sobre donde estamos evaluando la presencia de extremos. Y acá, fíjense que acabamos de deducir de que la función f tenía un extremo acá, cuando x vale menos un medio. O sea, ni siquiera está la parábola, no, ni siquiera pasa por ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasó acá? Algo Es falló, ¿cómo se un ve? absurdo esto, ¿no? Claro, sí, no puede ser esto. Algo falló. Bueno, ¿dónde está la falla de este razonamiento? Porque prácticamente, como ven, hicimos lo mismo que hicimos acá. Y sin embargo acá no funcionó, pero acá no nos funcionó. El gran problema está acá. X menos 1 no puede ser negativo. X menos 1,
Sí, pues, x menos 1 es positivo. Claro, sí, por eso. Por eso no puede ser este resultado. El problema está acá. Nosotros acá supusimos que y era una función de x. Y fíjense que donde está el resultado de nuestro problema, era acá el resultado, no en ese punto. Si nosotros tomamos un pedacito de parábola ahí alrededor de ese punto, ese pedacito de parábola, ¿lo podemos tomar como que y es función de x? O sea, fíjense que si tomo ese pedacito de parábola, por más pequeño que sea, para cualquier valor de x voy a tener una imagen arriba y otra imagen abajo, una imagen positiva y una negativa. O sea que el problema está que y no es función de x. O sea, este reemplazo no se podía haber hecho justo ahí. En cambio, ese pedacito de parábola sí es una x, lo puedo ver como función de y, pero y no es función de x ahí alrededor de ese punto. ¿Me siguen dónde estuvo el problema? Claro, sí, porque ahí, por lo que yo entendí, es que tomamos y en función de x nos da dos valores de imagen para un mismo punto. Ahí estaría el Claro. problema. Si lo hubiera hecho por acá ese reemplazo, podría haber tomado ahí como función de x o x como función de y, es indistinto. Pero por acá, esta ecuación no define a y como función de x, al menos en un entorno radial del centro 1 en x, 0 en y radio delta. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? El teorema de la función implícita no lo puedo aplicar ahí en ese punto y para obtener esa y como función de x. Ahí está el gran problema. En cambio, acá cuando nosotros hicimos el reemplazo de x como función de y, este pedacito de parábola acá, podríamos verlo como una función x que depende de y. ¿Por qué? Pues para cada valor de y voy a tener un único valor de x, no hay ningún problema. Pero ahí, al revés, no, como se ve. Bueno, en general cuando nosotros busquemos extremos condicionados, el tema es que a priori no vamos a saber si donde encontramos el extremo y es función de x o x es función de y. Para eso, Lagrange, hace un tiempo, descubrió lo siguiente, que supongamos que tenemos f y g, son la función a la que le buscamos el extremo, y g era la que nos daba su conjunto de nivel, la restricción. Supongamos que las dos funciones son de clase C1, o sea, tienen derivadas parciales continuas. Además, supongamos que el gradiente de g no es el vector nulo, o bien g' de x o bien g' de y son distintas de 0, una de las dos. Por lo menos acá en a sub x, a sub y. Además, supongamos que n0g es el conjunto de nivel 0 de la función g, era la restricción, ¿no?, de la que estábamos hablando. Y además supongamos, por hipótesis, que f, esta función de dos variables, tiene un extremo local condicionado por el conjunto de nivel 0 de la función g en a sub x, a sub y. ¿Sí? Si todo eso es cierto, dice Lagrange, existe un valor de lambda, o sea, un valor real, de manera tal que podemos ver al gradiente de f como múltiplo del gradiente de g, o que el gradiente de f es linealmente dependiente del gradiente de g, o sea, los dos vectores, gradiente de f y gradiente de g, son colineales, por lo menos en ese lugar, en ese punto. Esto es lo que dice Lagrange y que nos va a permitir encontrar los puntos en donde podemos sospechar la presencia de extremos locales condicionados.
veamos un ejemplo. Apliquemos este método, lo que se conoce como método de los multiplicadores de Lagrange. O sea, apliquemos este teorema o esta propiedad para encontrar el punto crítico o el punto donde hay extremo local de esta función con esta restricción. ¿Bien? Ahora, fíjense que es fácil que es aplicar este método. Nosotros teníamos una función de dos variables a la cual le queremos buscar dónde tiene un extremo local condicionado. Teníamos el conjunto de nivel de una función de dos variables que estaba dado por la ecuación y cuadrado igual a x menos 1, que si la igualamos a 0, nos queda y cuadrado menos x más 1 igual a 0, lo que significa que la función g de dos variables cuyo conjunto de nivel 0 me da la restricción de los valores que pueden tomar x e y, es y cuadrado menos x más 1. ¿Sí? Esta sería la función g. El conjunto de nivel 0 de la función g me dan los puntos de la parábola. Lagrange dice que en donde tenga, si hay punto crítico, en algún lugar, el gradiente de f va a ser múltiplo del gradiente de g en ese lugar. El gradiente de f es muy sencillo de calcular, es la derivada respecto de x de f y la derivada respecto de y de f, o sea, el vector formado por las derivadas parciales de f. Lambda es un valor real y el gradiente de g corresponde a la derivada de g respecto de x, derivada de g respecto de y. Bien, esto es lo que, o sea, esto también lo podemos expresar como que la primera componente, 2x, es igual a menos lambda, y la segunda componente, 2i, es igual a lambda por 2i o 2 lambda i, es lo mismo. O sea, se cumplen estas dos ecuaciones. Para que estos vectores sean iguales, se cumplen estas dos ecuaciones. Bueno, nosotros teníamos un extremo local condicionado, o sea, f tiene extremo local condicionado por el conjunto de nivel 0 de G en el punto 1, 0, ¿se acuerdan? Veamos, si reemplazamos en estas ecuaciones a x por 1 y a y por 0, vemos que se satisfacen, o sea, 0 es igual a 0, y en este caso nos queda que lambda es igual a menos 2. O sea que en el punto de coordenadas 1, 0, un vector es múltiplo del otro. Vamos a darle una interpretación geométrica a esto que está sucediendo. Voy a representar la parábola. Esta era el conjunto de nivel 0 de la función g en el plano xy. ¿Está bien? Entonces, recuerden, estamos buscando extremos de esta función, x cuadrado más y cuadrado, pero cuando x e y exclusivamente toma valores sobre esta parábola. Bien. Si yo representara los conjuntos de nivel de la función f, o sea, donde la función se mantiene constante, imagínense, conjunto de nivel k, le voy a poner, de la función f, va a corresponder a los puntos
del plano que satisfacen esta ecuación. X cuadrado más y cuadrado igual a K. Y estas son ecuaciones de circunferencias. O sea, si yo represento los distintos conjuntos de nivel de la función f, voy a obtener una circunferencia. Si cambio el valor de K, voy a obtener otra circunferencia. O sea, cuanto más grande sea K, más grande sea el valor de f, voy a obtener otra justo. Una de las circunferencias tocará por primera vez a esta parábola. También si sigo trazando circunferencias, en negro estoy representando, repito, los conjuntos de nivel de la función f. Bien, estos serían los distintos conjuntos de nivel K de la función f. Sobre los puntos de cada una de estas circunferencias, la función f se mantiene constante y tomará un determinado valor. Ahora dijimos que la curva azul no es más ni menos que el conjunto de nivel de la función g. Según decía Lagrange, f y g, esas dos funciones son de clase C1. Por lo tanto, el gradiente de la función f y el gradiente de la función g son ortogonales a los respectivos conjuntos de nivel. Por ejemplo, si yo represento en este punto del conjunto de nivel de la función f, represento el gradiente de f, corresponderá a un vector que es ortogonal a la circunferencia. Si lo represento acá, obtendré un vector ortogonal a la circunferencia. Tomo otro punto acá, el vector será ortogonal a la circunferencia, y así sucesivamente. En cualquier lugar que tome, evalúe el gradiente de f, voy a tener un vector ortogonal a la circunferencia. Fíjense en particular acá, donde tenemos el extremo local condicionado, el gradiente de f va a ser un vector justo ahí, horizontal, porque también es ortogonal a la circunferencia negra. Ese es el gradiente de f. Acá en este punto, por ejemplo, el gradiente de f es este que está acá. Va a pasar lo mismo con los gradientes de la función g. Si representamos el gradiente de la función g, acá es ortogonal a la parábola. Si lo evaluamos acá es ortogonal a la parábola. Por ejemplo, en este lugar también es ortogonal a la parábola, el gradiente de g. Pero si lo evaluamos también en este punto donde tengo el extremo condicionado, va a ser un vector ortogonal a la parábola, va a ser horizontal. Fíjense que en cualquier punto en donde se intersecta una parábola, o sea, esta parábola, conjunto de nivel 0 de g, con un conjunto de nivel de la función f, los vectores, gradiente de f y gradiente de g, van a formar un determinado ángulo. Pero donde tengo el extremo local condicionado, justo ahí los dos vectores van a ser colineales. O sea, uno va a ser múltiplo del otro, justo donde tengo ese extremo local. ¿Por qué digo que tengo un extremo local? Porque la función f, dijimos, en cada una de estas circunferencias negras toma un valor constante. A medida que va creciendo la función f, ¿sí? Va a ir creciendo a medida que considero circunferencias más grandes. En una, en particular, toco por primera vez al conjunto de nivel 0 de g. A partir de ahí, la función seguirá tomando cada vez valores más grandes, y el mínimo valor que va a tomar la función f sobre los puntos exclusivamente de la parábola va a ser en este punto, en el punto de coordenadas 1, 0. ¿Sí? O sea, este dibujito sirve un poquito como para visualizar gráficamente con qué está relacionado esto de que un vector es múltiplo del otro, en donde está la solución a mi problema. Entonces,
en síntesis, cuando yo quiera buscar un extremo local condicionado, lo que vamos a hacer es, dada la función f, que es la que yo quiero maximizar o minimizar, o sea, donde yo busco los extremos, y otra función g cuyo conjunto de nivel me da la restricción a los valores que pueden tomar x e y, bueno, donde el gradiente de f sea múltiplo del gradiente de g, ahí voy a tener mis puntos sospechosos o puntos críticos para la presencia de estos extremos locales condicionados. Así como cuando estudiamos extremos locales libres, ¿no? O sea, sin ningún tipo de restricción, teníamos un teorema que nos garantizaba la condición suficiente para la presencia de extremos. Tenemos este teorema 2, que nos da las condiciones suficientes que garantizan la existencia de extremos locales condicionados, que está asociado con las derivadas de segundo orden de una función que vamos a construir como vemos acá. Entonces, para aplicar este teorema, primer requisito que las funciones f y g sean de clase C2, o sea, f es la función a la que le buscamos máximo o mínimo, g la que nos da la restricción, que el gradiente de g sea no nulo, o sea que o bien g' de x o g' de y en el punto que analicen no sean los dos simultáneamente cero, o sea que uno de los dos no sea cero. Tomamos el conjunto de nivel 0 de la función g y, bueno, si existe un valor de lambda que haga que un vector es múltiplo del otro, gradiente de f sea múltiplo del gradiente de g, entonces vamos a construir una función auxiliar, ¿sí? Como f menos lambda por g, y vamos a decir que la función f, la que estoy analizando, tiene un máximo local condicionado por el conjunto de nivel 0 de g en un punto, si este determinante es positivo. Bien, el determinante formado por estas derivadas parciales. Y si el determinante es negativo, vamos a decir que la función tiene un mínimo, ¿no? Si el determinante es negativo, la función tiene un mínimo local condicionado, y si tiene un máximo, tiene un máximo si el determinante es positivo. Bien, cambio entre, máximo determinante positivo, mínimo determinante negativo en el punto en cuestión. Veamos cómo aplica. Una consulta. Sí. No llego a entender bien, o sea, qué me dice el extremo relativo, o sea, ¿para qué me sirve, digamos? O sea, ¿por qué yo querría o qué me dice de f que yo corte con el conjunto, con el nivel 0 de una función g que es arbitraria? O sea, ¿qué me dice? ¿Para qué me sirve el extremo o saber el extremo ese? Bueno, si... A ver cómo... si vos estás analizando un proceso, un fenómeno, ¿sí? Que depende de dos variables en este caso, y querés saber dónde la función presenta un mínimo por X motivo, ¿sí? Un mínimo costo puede ser, una mínima cantidad de energía, pero en donde las variables no pueden variar libremente, sino que las variables se encuentren restringidas a que pueden tomar ciertos valores. Entonces, en esos casos es cuando se usan este concepto de extremo condicionado, ¿sí? Donde uno busca máximos o mínimos de una función, pero, insisto, donde las variables no pueden variar libremente, sino que están sujetas a una restricción. ¿Y siempre va a ser sobre el nivel 0? Es que en realidad es indistinto que sea nivel 0 o el nivel que sea, nivel K, porque, a ver dónde... En este ejemplo, si yo hubiera tomado... Claro, si yo pongo, lo igualo a 1 o a -1, la función g, cuando hayas los gradientes, las derivadas de esa constante pasan a ser, son irrelevantes, pues se anulan.
Ah, se Ya. anula. Yo lo escribí como conjunto de nivel 0, pero tranquilamente todo esto es válido para cualquier conjunto de nivel. Es más, si vos tenés la función que no está igualada a 0, pasás el número que sea, lo pasás restando y ya te queda igualada a 0. O sea, para no confundirse. Mira, gracias. ¿Sí? Tal vez, después de ver extremos locales condicionados, vamos a ver extremos absolutos. Y ahí tal vez les termine de cerrar el tema en una aplicación concreta de análisis de extremos absolutos. ¿Bien? Porque vamos a usar estos extremos condicionados en el análisis de esos extremos absolutos. Bueno, vamos a analizar el siguiente problema. Tenemos una función de dos variables, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, sujeta a esta restricción, ¿no? X e y pueden tomar únicamente estos valores. Vamos a analizar extremos de esa función con esta restricción. Entonces, según lo que vimos recién, primero tenemos que buscar dónde esta función f puede tener extremos. Extremos no extremos libres, o sea, donde x e y toma cualquier valor, sino extremos condicionados a esta restricción. Entonces, primero vamos a decir que la función g, la que nos da la restricción, es x cuadrado menos 2x menos 3 más y al cuadrado. ¿De acuerdo? De manera tal que el conjunto de nivel 0 de g me da la restricción a los valores que pueden tomar x e y. Ahora habíamos dicho que se tenía que cumplir, si había un extremo local condicionado, que el gradiente de f sea múltiplo del gradiente de g. O sea, el gradiente de f es la derivada de f respecto de x, menos 2x, la derivada de f respecto de y, menos 2y, y esto tiene que ser igual a lambda por gradiente de g. La derivada respecto de x es 2x menos 2. Y la derivada respecto de y, 2y. Entonces, esto es cierto si menos 2x es igual a lambda por 2x menos 2 y menos 2y es igual a lambda por 2y. Fíjense que hasta acá nos quedaría un sistema de dos ecuaciones, pero con tres incógnitas, x, y y lambda. Nos faltaría una tercera ecuación para poder encontrar las incógnitas x, y, que serán aquellos lugares, las coordenadas del punto en donde puedo llegar a tener extremos locales condicionados. Entonces, la tercera ecuación, ¿de dónde surge? De responder la pregunta, estoy buscando valores x, y que satisfacen esta ecuación para que esta función tenga un máximo o mínimo local. Entonces, en la pregunta está la respuesta. Si estoy buscando valores de x e y que satisfacen esta ecuación, entonces la tercera ecuación será la ecuación que me da la restricción. Repito, si me estoy buscando valores de x e y que satisfacen esta ecuación, que hacen que esta función tenga un máximo o un mínimo local, y bueno, estoy buscando puntos que satisfacen esta ecuación. Bueno, ahora debo resolver este sistema de ecuaciones para encontrar el extremo local. Por ejemplo, una posibilidad, voy a hacer acá, sigo acá abajo. De la segunda ecuación, podemos decir que si y es distinto de 0, si es distinto de 0, podría pasar dividiendo la y puedo simplificar en la segunda ecuación y con y. Y nos quedaría que lambda, ¿a qué sería igual? Menos 1. A menos 1, perfecto. Si lambda es menos 1, podemos ir a la primera ecuación y reemplazar lambda por menos 1, y ¿a qué nos va a quedar?
menos 2x igual, si esto es menos 1, sería menos 2x más 2. Bien, si lambda es menos 1. Bueno, si cancelamos menos 2x, nos quedaría que 0 es igual a 2. Te queda menos 4x en todo caso. ¿Dónde queda menos 4x? Si pasás menos 2x. Ah, no, perdón, no dije nada, era menos 2. Claro, si pasas sumando que a 0 igual a 2, cosa que no puede ser, es absurdo, no puede ser. ¿De acuerdo? No puede ser. Bueno, la otra alternativa es qué pasa si i es igual a 0. ¿Sí? Dijimos, si i no vale 0, llegamos a un absurdo. Si i es igual a 0, a ver qué pasa. Bueno, en la segunda ecuación queda 0 igual a 0, listo, no hay problema. En la tercera ecuación, si i vale 0, nos quedaría x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. O sea que x, ¿qué vale? Tendría que resolver esta ecuación de segundo grado. Es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 3. Perfecto. ¿Sí? Si quiere le doy las raíces. Dale, perfecto. x1 igual 3, ¿Sí? x2 igual menos 1. Y x2 Menos menos 1. 1. Bien. Sí. Bien, perfecto. Bien. Quiere decir que, bueno, si i vale 0, x vale 3, o x puede valer menos 1, cualquiera de los dos. Si x vale 3, voy a la primera ecuación para asegurarme que exista el valor de lambda. La segunda ya sabíamos que se cumplía, 0 era igual a 0. La tercera, acabamos de verificarla recién. Bueno, si x Perdón, vale... profesor. Sí, sí. ¿No tendrían que ser 2 y 0 las raíces? A ver, creo que no. 3 por 4, 12 y 4, 16. La raíz de A mí 16 es también me 4. dio eso. Y 2, 6 sobre 2, 3. Y la otra, 2 menos 4 menos 2 sobre 2 menos 1. No, están bien. Entonces, si x vale 3, vamos a la primera ecuación. Si x vale 3, nos queda menos 6 igual a lambda. Y queda x3 por 2, 6, menos 2, 4. O sea que quedaría que lambda 1 vale menos 3 medios. En realidad mucho no nos interesa el valor de lambda, pero quiero asegurarme que exista. Y si x vale menos 1, nos queda que 2, voy a la primera ecuación, 2 es igual a lambda por menos 1 sería menos 2, menos 4. O sea que lambda 2 es igual a menos 1 medio. Bien, o sea que no hay problema. O sea que el punto crítico, o donde puede llegar a haber extremo condicionado, es el, dijimos, 3, 0 y el menos 1, 0. Ya sabemos que en ningún otro punto de la parábola esta que está acá, en ningún otro punto hay extremo local. Esta función f tiene extremo local condicionado. Bueno, ahora lo que habría que hacer es calcular esos famosos determinantes, estos que vimos acá, que son los dos del mismo. Este se llama, este determinante orlado, es un nombre que le ponen, bueno. Así que vamos a calcular, para eso primero vamos a construir la función h y les tenemos que calcular las derivadas de segundo orden de esa función h, respecto a x y respecto a y. Entonces, h, la función h,
de xy es igual a f de xy, que era 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, perdón, menos lambda, acá puse más, perdón, menos lambda por g. Y g para nosotros es esta que está acá, x cuadrado menos 2x menos 3 más y al cuadrado. De esta función h tenemos que calcular las derivadas de segundo orden. Entonces vamos a calcular, creo que podría haber seguido acá abajo. Bueno, voy a volver a escribir h acá si nos queda todo junto. H era 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos lambda, que multiplica x cuadrado menos 2x menos 3 más y cuadrado. Entonces nos queda h' de x es menos 2x menos 2 lambda x menos 2. No, más 2 por el menos lambda por 2x sería más 2 lambda. Y h' de y es menos 2y menos 2 lambda y. Y ahora hay que calcular las derivadas de segundo orden de h. Primero respecto de x dos veces, será menos 2 lambda, h segunda xy, si h' x la derivo respecto de y, nos queda 0, no depende de y, que va a ser lo mismo que h segunda y x. Y h segunda doble y es menos 2 menos 2 lambda. Bien. Ahora tenemos que construir el determinante con estas derivadas. El determinante era 0 menos las dos derivadas de g respecto de xy, y es simétrico. O sea, 0 menos la derivada de g respecto de x, la teníamos acá en el gradiente de g, sería menos la derivada de g respecto de x, es 2 menos 2x. 2 menos 2x. Y acá también. 2 menos 2x. Luego la derivada de g respecto de y, que es 2y. Le cambiamos el signo. Menos 2y. Y menos 2y. Acá le voy a correr un poquitito porque me parece que quedó muy junto. Parece que fuera el mismo elemento. Menos 2y. Y luego, derivada segunda respecto a x dos veces y de respecto a y dos veces en la diagonal principal. Sería menos 2 lambda. Lo mismo para esta. Y 0 aquí y aquí. Bueno, para calcular el determinante lo puedo desarrollar por la fila superior, por ejemplo. Quedaría 0 multiplicado por el determinante que queda acá en esta diagonal en el ángulo superior inferior derecho, que es 0, menos este coeficiente multiplicado por el determinante de estos cuatro valores, o sea, sería 2x menos 2, que queda multiplicando a esto por esto, menos 0, o sea, 2 menos 2x por menos 2 lambda.
más menos 2i, bueno, sería menos 2i, por este determinante que es 0 menos esto por esto. Sería 2i menos 2i que multiplica dos más 2 lambda. Le cambio el signo ya que le tenía que cambiar el signo a uno de los dos, porque es menos esto por esto. Bien. Bueno, ahora tendríamos que evaluar este determinante en cada uno de los puntos anteriores. Bien. En cada uno de estos puntos. Uno era 3, 0 y lambda igual a menos 3 medios. Y el otro menos 1, 0 y menos 1 medio. Profe, una cosa, me parece que ahí después del menos, el 2i menos 2i que está entre paréntesis es positiva. Era menos 2i, que es este de acá, menos 2i, por esto que es 0, menos esto por esto. Entonces le cambié el signo a uno de los dos. A él se lo cambié a este paréntesis. Ah, claro, claro. Está bien. Bien. A ver si pueden prolijar esto un poquito. Sí. Si multiplico esto por esto es 2x menos 2 al cuadrado, pero como uno de los dos tiene distintos signos, le puedo cambiar el signo a este factor, o sea, hacerlo como multiplicarlo por menos 1 y quedaría 2 más 2 lambda. Y esto menos por menos es más 4i cuadrado por 2, que lo podría sacar factor común, de 1 más lambda. Bien. Vamos a llamar a esto delta, no sé, por poner un nombre. Delta evaluado en x igual a 3 igual a 0 y lambda igual a menos 3 medios es igual a, si x vale 3 nos queda 3 por 2, 6, menos 2, 4 al cuadrado, 16 por, si lambda vale menos 3 medios por 2 es menos 3. Menos 3 más 2, menos 1. Más 2 por 4, 8, por, y al cuadrado que es 0. Bueno, todo esto es 0, listo. O sea, esto es menos 16, que es menor a 0. Por lo tanto, cuando ese determinante era menor a 0, f tiene un mínimo local, condicionado, en ese punto. Entonces, f tiene un mínimo local condicionado por el conjunto de nivel 0 de la función g en el punto 3 en x, 0 en y. O sea, en un punto de coordenadas x, y. Por otro lado, delta evaluado, el otro punto era el menos 1, 0. Menos 1, 0, y el lambda correspondiente. Lambda menos 1 medio. Perfecto, menos 1 medio. Bueno, ahora esto es, si x vale menos 1, menos 2 por menos 2, menos 4 al cuadrado, 16.
y lambda es menos 1/2, por 2 es menos 1. 2 menos 1, 1. Bueno, y cuando i vale 0, todo eso se hacía 0. O sea que esto es 16, que es mayor a 0. Por lo tanto, f tiene un máximo local condicionado por el conjunto de nivel 0 de G en el punto menos 1, 0.